Ok. Bueno, primeramente me presento. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Salinas. Soy ingeniero mecánico electricista, egresado de acá de la Universidad así del Estado de Veracruz, que se llama la Universidad Veracruzana. Es muy reconocida porque es una muy buena escuela. Es pública, pero tiene muy buen reconocimiento. Tengo una maestría en ciencias de la educación, también por eso estoy impartiendo clases. He tenido un poquito de experiencia en cuanto a la industria, más que nada a la industria petrolera, porque aquí en la región, como te comentaba, acá en la región de Veracruz, en el sur de Veracruz, donde vivo, pues hay varios complejos petroquímicos, y pues alrededor de esos complejos petroquímicos pues están las industrias que les surten material o que les compran material a Pemex, etcétera, etcétera, ¿no? Una sinergia entre ellas, y pues todo aquí, toda esta región es petrolera, básicamente. O sea, si se acaba el petróleo, si se acaba Pemex, se acaba toda esta región, porque sí, dependemos mucho de ellos, pero bueno, el chiste es que ahí anduve unos añitos como ingeniero eléctrico, más que nada supervisor eléctrico, luego mecánico. Tuve un tiempo subiendo a plataforma, más que nada a supervisar pruebas de inicio, de arranque, etcétera, cositas así. Más que nada, más administrativo que en ese caso, en esos años más administrativo que en el campo. Pero pues sí veía un poquito de todo. Así básicamente es mi experiencia en la industria. Pues ya luego me gustó mucho dar clases, se dio la oportunidad, y pues aquí andamos impartiendo un poquito de lo que se sabe, ¿no? No conocemos todo realmente, eh, pero sí podemos tal vez orientar a ustedes como estudiantes un poquito de lo que va, porque básicamente, eh, pues lo que vemos en la escuela, el conocimiento sí se necesita, pero como dicen, no, el mundo real no es lo que ves en la escuela, no es lo que ves en la escuela, y pues hay que amarrar tanto el conocimiento como la experiencia, ¿no? Allá donde tú vayas a laborar, tienes que ver dónde aplicarlo. O muchas veces solamente necesitamos el título, ¿no? Y ya no aplicamos lo que conocemos, pero bueno. Esa es la presentación. La Escuela Superior de Ingeniería, pues si no me equivoco, son 6 sábados. Corrígeme si estoy incorrecto. Este sería el primer sábado, el segundo sería el 14. Creo que todavía tenemos el 21, el 21 de diciembre, creo que todavía tenemos clases, apenas voy a confirmar, la verdad no tengo el calendario aquí a la mano, pero por lo general siempre tenemos en diciembre hasta más o menos esa fecha. El tercer sábado sería nuestra primera evaluación, sería hasta enero, sería la tercera clase el 21 de diciembre. El examen sería hasta regresando, que sería por ahí del 11, si no me equivoco. Hay que confirmar bien las fechas, lo tenía anotado por aquí, pero creo que cambiaron las fechas. 11 de enero sería el examen del primer parcial. Luego tenemos 2 clases más, 18 y 25, y finalmente terminamos hasta febrero, por ahí del 8. Todavía tengo que confirmar si el 4, porque por ahí había escuchado que no, que el 4 no, regresamos hasta el 11. Pero si no, solamente recorreríamos la fecha: 4, 11, 18 examen segundo parcial y 25 ordinario. ¿Ok? Hay que confirmar bien esas fechas. Y listo, pues va a haber 2 exámenes parciales. ¿Cómo evalúo yo? Pues las actividades que voy subiendo, a la plataforma. Siempre va a haber una actividad. Por lo general, los videos o el video y la actividad la estoy subiendo más o menos los domingos ya en la noche. Me pongo a trabajar en ellas los fines de semana. A partir del viernes, sábado, domingo trabajo en cuanto a los videos, en cuanto a la actividad, todo eso, y ya lo voy subiendo el domingo en la noche para que aparezca el lunes en la mañana. Antes algunos, bueno, lo estaban pidiendo
desde una semana antes. Lo pueden subir, lo podemos subir una semana antes todo el material, pero luego a mí se me hace un poquito complicado en cuanto por todo el trabajo, aparte de la escuela tengo, y si se me hace un poquito complicado subir todo el material una semana antes de verlo. Mejor lo subo el domingo en la noche para que tengan toda la semana de lunes hasta el sábado para revisarlo y a realizar la actividad. Por cada una de las semanas voy a dejar una actividad. Todas las actividades, en este caso las 3 actividades, que serían las 3 primeras semanas, serían el 60% y 40% examen. Por lo general así trabajo, para que se le haga un poquito más las actividades y no se les complique. Porque luego a muchos se les complica el examen, tal vez se ponen nerviosos, yo no sé qué pasa, ¿no? Y si le ponemos un poquito más porcentaje al examen, no es tanto que puedan reprobar, o sea, ese no es el chiste, ¿no? No es el chiste reprobarlo, sino que se lleven un poquito del conocimiento y que se lleven un poquito de la materia, donde lo pueden aplicar. Así que vamos a estar trabajando como 60 actividades, 40. Algunas veces, o a lo mejor alguna clase, algún sábado, voy a subir otra actividad del tema visto, para solamente complementar lo que veamos en la sesión. Todas las actividades van a quedar de fechas, por ejemplo, si la actividad de esta semana hasta la fecha del domingo, de este domingo, o sea, de mañana, para que la puedan subir a tiempo. No las estoy cerrando las actividades, o sea, no tienen fecha de cierre, tienen fecha de entrega, más no tienen fecha de cierre. ¿A qué me refiero? Que cuando le ponemos fecha de cierre es porque ya no van a dejar subir las actividades, pero muchas veces hay que tener comprensión y empatía con los alumnos porque trabajan o hacen otras actividades, algunos por guardias, por X cosas, XY cosas, pues no pueden subir la actividad y se les da chance, ¿no? En mi caso, no hay problema, lo pueden seguir subiendo, claramente con un poquito menos por cuestión de entrega, pero no hay problema hasta antes del examen, o sea, ya cuando hagamos el examen tengo que cerrar el bloque y pues ahí sí, ya después del examen y todo eso, pues ya no valdrían para ese bloque porque ya tengo que subir calificaciones, etcétera, ¿no? Y cualquier situación que no puedan entrar, cualquier cosa, coméntenme por el correo. Voy a dejar el correo por aquí. Dame tantito. Ese es el correo institucional, todo vía vía de comunicación en cuanto a la escuela, sería ese correo. Lo checo diario, en la mañana y en la noche. Así, si me lo envías alguna duda que tengas al mediodía, lo más seguro que te conteste hasta la noche. Pues te dejo aquí un número de WhatsApp. Ahí está el número de WhatsApp. Igualmente, no es de la escuela, pero es personal, es como de trabajo. Ya saben, en horario laboral, hasta las 10 de la noche, no hay problema. Claramente, si lo envían después, ya lo contestaré hasta hasta la mañana siguiente. Pero pues ahí estoy más activo en el WhatsApp, es mucho más rápido. ¿Ok? Cualquier situación, ya saben, en cuanto a los exámenes, que no puedan entrar en los exámenes y todo eso. Eso sí es con el coordinador, con el Inge José Lich. Con él le mandan un correo o por WhatsApp o en el grupo de WhatsApp donde estamos todos, le pueden comentar y él ya nos autoriza. Nos autoriza a pues aplicación de examen o lo que aplique, ¿no? Pero sí deben estar enterados. De las actividades con retardo, no tanto, eso la manejamos mejor aquí entre nosotros para que tienen que subir adelante. Pero sí los exámenes sí necesitan su autorización por la apertura de la plataforma. Bueno, vamos a ver el temario de la materia. Permíteme tantito. Permíteme tantito. Aquí está. Ok, aquí está el temario de la materia. La materia se llama Sistemas Digitales 2.
ya vieron sistemas digitales 1, así que vamos a basarnos por ahí. Va de la mano, o sea, vamos a verlo muy sencillo, muy básico todos estos temas, porque muy poquito tiempo luego para desarrollar todos los temas. El objetivo de la materia es conocer la estructura y funcionamiento de los sistemas digitales basados en microprocesadores y aprender a diseñar las unidades básicas de su arquitectura. ¿Ok? Unidad 1, conceptos básicos, elementos y características de un sistema de cómputo. La unidad 2 son las memorias, los tipos. Aquí es un poquito más de conceptos, de teoría, un poquito más de eso. Toda esta materia lo estaba leyendo, cuando lo estaba preparando, es un poquito más teórico todo esto. Memorias, los tipos de memoria, las conexiones que se pueden realizar, los tipos de memoria, o sea, las memorias electrónicas y las memorias de soporte. La unidad 3 sería la unidad aritmética lógica, que es algoritmos secuenciales y los algoritmos integrados, por decirlo de alguna manera. Unidad 4 sería la unidad de control, técnicas de diseño, el alambrado, los microprogramados, las unidades de salida o de entrada-salida, que son los puertos, técnicas de mapeos, puertos programables, LSI y periféricos. La unidad 6 serían sistemas mínimo, o aquí en este bloque encargan un proyecto, o bueno, lo desarrollan como si fuera un proyecto. Vamos a ver si podemos hacer un proyecto muy sencillo, muy leve, que se pueda realizar claramente en una semana y no necesiten mucho material o muchas situaciones, a lo mejor alguna simulación o algo por el estilo. Vamos a ver. Esta entre semana en el escolarizado aquí en la región, los alumnos están realizando un proyecto y a partir de ahí pues se está evaluando toda la materia, porque están aplicando el conocimiento adquirido y se está evaluando con el proyecto. Pero vamos a ver si podemos hacer un proyecto. A ver, primeramente si nos da tiempo de conocer la mayoría del tema o de los temas que vienen ahí en el temario. ¿Ok? Bueno, permíteme tantito. Tantito. Aquí está, creo. Ok, bueno, vamos a comenzar ahora sí, lo que nos queda un poquito. Bueno, yo me voy a estar basando en varios libros en cuanto a sistemas digitales y todo eso. Yo voy más, mi formación va más hacia lo mecánico y lo eléctrico, por la rama de la formación que tengo. Lo electrónico, en cuanto a la carrera, como la vi, sí está incluido, pero no es, ahora sí no es la rama principal. Así que vamos a ir poquito a poquito, vamos a ir aprendiendo los dos. Algunas cosas sí te puedo comentar, algunas cosas a lo mejor tú me comentas que tengas un poquito más de conocimiento. Aquí compartimos los dos y aprendemos los dos. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, nosotros conocemos varios tipos de sistemas. Hemos visto varios tipos de sistemas. ¿Ok? Conocemos los sistemas análogos, conocemos en este caso las dos ramas, las dos vertientes, los sistemas análogos y los sistemas electrónicos, o en este caso los sistemas digitales. ¿Ok? La característica principal de un sistema digital, por decirlo a grandes rasgos, así muy grandes rasgos, sería que utiliza circuitos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, circuitos electrónicos o electrónica. ¿Ok? Hacia muy grandes rasgos, una definición que podemos comprender. En cuanto a lo analógico, pues va más a reacción, por ejemplo,
algún resorte que se mueva por algo, o otra situación, que algún metal que se dilata o se contraiga, alguna fuerza que lo haga moverse, algo así, algo que provoque el movimiento, lo que queramos nosotros, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esos dos, ahorita que estoy aquí en la mano, los diferentes tipos ¿cómo se llama? Los termómetros, ¿no? Por ejemplo, el termómetro normal, el que siempre hemos utilizado de mercurio, es analógico, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercurio, su fase de dilatación, pues es más, varía mucho más conforme se le aplica el calor en cuanto a un metal diferente. Por eso se utiliza, porque cada cambio de temperatura que hay, su coeficiente de dilatación es mucho más alto. Entonces, ya se ha calculado cuánto se dilata por cada grado, entonces podemos tener una escala y saber realmente. ¿Ok? Pero no hay nada más que provoque, no hay un medidor. Y bueno, hay ya los sistemas o los termómetros digitales que ya miden con algún diferencial, ¿no? Con a qué temperatura está marcando, manda el sensor que está cambiando la temperatura inicial con respecto a la que tiene, va cambiando, va haciendo la diferencia, y ellos ya tenemos calculado cuánto vale cada diferencia de miliamperios, porque muchas veces son miliamperios que van cambiando. Entonces ese pulso se manda y va generando la temperatura en la pantallita, ¿no? La pantalla, pero todo eso pues está programado, ¿no? En los campos de la ciencia, la tecnología, los negocios, en la mayoría de los campos de trabajo constantemente tratamos con cantidades, ¿ok? En este caso, estas cantidades se miden, se monitorean, se manipulan en forma aritmética. O sea, en forma de suma, como digo, va a haber una diferencia en cuanto a la temperatura de entrada con la temperatura deseada, etcétera. Va a haber una diferencia siempre. O puede haber un añadido, o sea, una suma, o alguna otra operación aritmética básica, o sea, una multiplicación, una división. Y se observan que de alguna u otra forma se utilizan en los sistemas físicos. Es importante que al tratar con varias cantidades se puedan representar sus valores con eficiencia y precisión. ¿Ok? Eso es lo principal. No nos sirve de nada, hablando del termómetro, no nos sirve de nada que el termómetro marque una temperatura, pero ¿qué tan preciso es? ¿Cuál es más preciso? El termómetro de mercurio, por ejemplo, que hablábamos, ¿no? El termómetro de mercurio, que es por dilatación del metal, a un termómetro digital de esos baratitos, de esos que venden en las farmacias, o un termómetro industrial, que su índice de precisión, que hasta se calibran, esos termómetros, esos equipos se calibran mediante una empresa que se dedica, certificada para calibración, que es las empresas de metrología, que te dicen cuánto es su incertidumbre, si cumple su incertidumbre, y todo eso, todos esos materiales o todos esos elementos electrónicos se calibran para poder tener la precisión necesaria que se necesita para algún proceso o algún equipo. ¿Ok? Pero un equipo analógico es más complicado, por decirlo así, de calibrar en cuanto a un digital. Un digital puede ser un poquito más sencillo. Y bueno, nosotros vamos a conocer la representación de esos datos, pero de una forma analógica. Voy a hacerlo un poquito más grande. En la representación analógica, una cantidad se presenta mediante un indicador proporcional que varía en forma continua. ¿Ok? Hay unos medidores de presión, por decirlo de alguna manera, que solamente es una placa de metal que está enrollado, que al final está adherido a lo que es el medidor, ¿ok? Que mientras más presión le estás metiendo o lo conectas a alguna toma que salga presión, lo que va a tratar el metal es de desenrollarse, ¿ok? Y es lo que va a cambiar de posición la manecilla, y mientras más desenrollado es porque hay más presión en la entrada, entonces va a marcar más, ¿no? Entonces, ese es un equipo que varía de forma proporcional, ¿ok? Va cambiando
por cada bar o por cada pascal que le entre a ese medidor de presión, pues es cuánto se va a extender o extender el metal que está dentro del indicador y cuánto se va a cambiar la aguja de posición. ¿Okay? Pero es una forma continua, no es algo que varíe de repente por nada, ¿no? Las cantidades analógicas tienen una importante característica, pueden variar a través de un intervalo continuo de valores. Un ejemplo aquí también que se me ocurre es el velocímetro que normalmente lo tenemos en los carros, ¿no? El velocímetro de aguja, no el digital, porque ya el digital ya es más preciso. Pero este velocímetro, pues lógicamente, mientras más rápido vayamos, mayor va a ser el cambio o la elevación de la aguja, etcétera, ¿no? Pero todo va cambiando conforme a la velocidad, pero ese cambio se produce a medida que la velocidad va aumentando o se reduce, ¿ok? Entonces va a variar en cuanto a intervalos continuos. ¿A qué me refiero con estos intervalos continuos? Nosotros podemos definir, por ejemplo, permíteme aquí tantito. Por ejemplo, si yo tengo un velocímetro, ¿no? Que si aquí está, por ejemplo, 20, ¿no? Y aquí está 40 y aquí está la marca de 30. Supongamos que mi velocímetro se encuentra aquí, marcando este punto, que para nosotros es 30. Pero como es analógico, realmente no podemos estar seguros si está en 30 o si está en 30.5 o a lo mejor en 30.1 o en 30.9 o a lo mejor ya es 31.1. O sea, porque no sabemos realmente en qué lugar exacto está la medida. ¿Ok? Pero podemos nosotros aproximar en un intervalo continuo de valores dependiendo de lo que nosotros estemos viendo, más o menos en dónde está quedando. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a poder, pero va a tener un nivel de error, por decirlo de alguna manera, un nivel de error algo grandecito, por decirlo de alguna manera, a nivel en comparación con los digitales. Sí va a tener un error. En cambio, los sistemas digitales, las cantidades se presentan o se representan no mediante indicadores que varían en forma continua, sino mediante símbolos llamados dígitos. ¿Ok? Son los dígitos. Aquí ya el velocímetro, dice la representación digital, cambia en incrementos, ya no de forma continua. ¿Ok? Quiere decir, por ejemplo, que en un velocímetro digital, yo ya voy a poder conocer a qué velocidad realmente voy, lo más aproximado posible. ¿Ok? En comparación con el otro, yo ya voy a poder saber a qué velocidad estoy yendo, hasta con decimales. Si el velocímetro trae más cuadritos, puede ser que traiga más aproximación. ¿Ok? Pero esto va a ser en cambio de incrementos. Así la principal diferencia, y esto es muy importante, la principal diferencia entre las cantidades analógicas y digitales puede plantearse de la siguiente manera. Cuando hablamos nosotros de una representación analógica o una cantidad analógica, la representamos como continua. ¿Ok? Continua. Mientras que si la representación es digital, nosotros vamos a conocer como discreta. ¿A qué me refiero con eso de continua y discreta? Bueno, debido a la naturaleza discreta de la representación digital, no va a existir ambigüedades, o sea, no va a existir
algún tipo de duda en cuanto a la medición que está marcando. Pero discreta, al referirnos con lo de discreta, quiere decir que esta numeración puede abarcar, ahora sí, todos los números posibles. Como te decía, si estamos 30 y 40 y mi velocímetro está aquí, este puede marcar exactamente 30.1, 32.5. La discreta lo que quiere decir es que puede ocupar números decimales para marcar la cantidad. ¿Ok? Mientras que la digital, la analógica va a ser continua. O sea, este solamente me va a dar valores o voy a poder identificar valores enteros. Por ejemplo, que yo pueda decir algo que está aquí en el centro, entonces aproximadamente está en 35 kilómetros por hora mi velocímetro. ¿Ok? Pero yo no puedo asegurar si tiene decimales o no. ¿Sale? Por lo tanto, en la práctica, cuando nosotros medimos una cantidad analógica, como en este caso el velocímetro, ¿ok? Eh, siempre nosotros vamos a redondear a una precisión que nosotros nos convenga. En este caso, por ejemplo, la flecha está ahí. Podemos decir que está a 35, que voy a 35, aunque realmente no sabemos si va a 35 o no. Pero la redondeamos. En otras palabras, esto se está digitalizando. Digitalizamos nosotros la medición o la cantidad. ¿Ok? La representación digital es el resultado de asignar un número de precisión limitada a una cantidad o una cantidad que varía en forma continua. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nos tomamos la temperatura, como el ejemplo de temperatura, con un termómetro analógico, es común que nuestra columna de mercurio se encuentre entre dos líneas, ¿no? Sabemos que nuestra temperatura corporal debe ser alrededor de 36.7, alrededor de ahí, ¿no? De ahí hasta creo que es 37.5, creo. Después de ahí ya se considera como fiebre, ¿no? Entonces, nuestro termómetro puede ir 36, 37, 38, por ejemplo. ¿Ok? Nuestra columna de mercurio puede llegar hasta cierto nivel, pero no vamos a poder decir, no, pues tiene la temperatura normal de 36.7 o tiene 37. Nada más vemos que si pasa el 37 y llega a 38 o pasa la rayita de 38 es porque tiene fiebre. ¿Ok? Entonces ya estamos nosotros redondeando para asimilar o tomar acción en cuanto a una señal analógica. Vamos a ver por aquí. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes cantidades son analógicas y cuáles son digitales? Bueno, aquí me da cinco elementos. Uno es un interruptor de 10 posiciones. ¿Ok? Interruptor de 10 posiciones. Otro es la corriente que fluye a través de un contacto eléctrico. Otro es la temperatura de una habitación. El D es granos de arena en la playa. El E es el medidor de combustible de un automóvil. ¿Ok? Nosotros vamos a saber que cuando es una señal analógica es continua, cuando es una señal digital es ¿cómo se llama? Es discreta, ¿ok? Un interruptor de 10 posiciones. En este caso, este interruptor va a pasar por 10 posiciones diferentes, ¿ok? Por 10 posiciones diferentes. Entonces, va a poder dar de forma exacta la medida que pase por cada uno de los interruptores. ¿Ok? Por cada uno de los interruptores me va a dar la medida exacta de dónde está ese interruptor, ya sea en el interruptor 1, en el interruptor 2, en el interruptor 3, pero yo voy a saber en dónde está. Por lo tanto, esta señal yo la voy a considerar, o bueno, esta cantidad que yo voy a poder medir, o sea, en qué interruptor está, o en qué posición está del interruptor, va a ser digital, porque yo voy a saber realmente
en dónde está. La corriente que fluye a través de un contacto eléctrico, ¿ok? Como todos sabemos, según se supone que aquí en México es algo, la corriente no debe variar, se supone, pero hasta los mismos equipos vienen de 110 a 120, ¿no? La variación, ese es voltaje, pero la variación también en corriente también hay, de dónde a dónde varía, ¿no? La corriente en nuestro sistema eléctrico. Por lo tanto, la corriente, nosotros vamos a tener un estimado de cantidad, ¿no? Por ejemplo, en un regulador o eliminador de celular, me dice que va a 5 amperios, por ejemplo, ¿no? Supongamos, 5 amperios. Pero a lo mejor tu equipo no necesita los 5 amperios realmente, o esos 5 amperios lo está ocupando para los primeros o para llenar el 50% de tu batería, que es la carga rápida, que es lo que hace mandar mucha corriente a nuestro equipo, que hasta se calienta, mandar mucha corriente en un tiempo muy pequeño. Y por eso la carga rápida. Ya después de cierto tiempo, cuando llega a un límite, se vuelve carga normal, carga regular. Pero la carga rápida es únicamente por un instante, o sea, mete muchos electrones, manda mucha corriente en muy corto tiempo. ¿Ok? Entonces va a haber una variación que nosotros no vamos a poder saber qué medida es, a menos que tengamos nosotros un medidor, en este caso un amperímetro, ¿no? Dependiendo del amperímetro, hay amperímetros analógicos, amperímetros digitales. Pero a partir de ahí, entonces, esta va a ser analógica, ¿ok? Analógica. Ahora, la temperatura de una habitación. La temperatura de una habitación también va a estar variando, pero nosotros vamos, no, pues estamos a 37 grados aquí. Estamos a 40 grados, estamos a 20 grados. No vamos a poder suponer, no, estamos a 17.5 si realmente nosotros no tenemos un termómetro en la habitación. Entonces, para esto, vamos a suponer que esta va a ser una medida, una cantidad analógica. Los granos de arena. Por aquí el autor menciona que esta medida es digital. Dice, ya que el número de granos solo puede tener ciertos valores discretos y no cualquier valor posible en un rango continuo. O sea, solamente va a tener valores estimados, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Estimados. Por tanto, este lo considera él como digital. Y el medidor de combustible de un automóvil, en este caso es analógico. ¿Ok? Es analógico, mientras más combustible, pues la bomba va subiendo de nivel y o sea, lo que me está midiendo va subiendo hasta llegar a un punto máximo, ¿no? Dice, esto es analógico en caso de tener del tipo con agujas, digital, si tiene indicador numérico o de barras o de gráficos. ¿Ok? Si tiene medidor de aguja, es analógico, si no, es digital. El medidor únicamente, lo que me dice si tiene combustible o no. Y bueno, como todo, si hay representaciones digitales y hay representaciones analógicas, pues como comentábamos, hay sistemas digitales y sistemas analógicos. Un sistema digital es la combinación de dispositivos diseñados para manipular información lógica o cantidades físicas que se representan en forma digital. Es decir, las cantidades solo pueden tener valores discretos. ¿Ok? Solo pueden tener valores discretos. Estos dispositivos, por lo general, como te comentaba, son aquellos electrónicos, por lo general más, no es la regla. ¿Ok? También pueden ser mecánicos, pueden ser magnéticos o pueden ser neumáticos. ¿Ok? No solamente electrónicos, sino pueden ser de otros tipos. Aunque algunos de los sistemas digitales más comunes los manejamos todos los días, que sería la computadora, los relojes inteligentes, por decirlo de una manera, ¿no? Las tablets, todo lo que sea equipo electrónico, son lo que nosotros
podemos considerar como un sistema digital. Como te decía al principio, todo lo que conlleve algún tipo de circuito, algún circuito electrónico. ¿Ok? Y ahora, un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas que se representan en forma analógica. En un sistema analógico, las cantidades pueden variar sobre un intervalo continuo de valores, eso ya lo habíamos comentado. Y un ejemplo de esto puede ser la amplitud de la señal de salida de una bocina en un receptor de radio, que puede tener o puede agarrar cualquier valor entre 0 y su límite máximo. ¿Ok? Cuando nosotros le subimos a una bocina, realmente no estamos, si nada más tenemos el volumen a la mano que gira y no vemos alguna cantidad, puede tomar cualquier valor de 0 hasta donde topa, hasta lo que consideremos nosotros o nos marque como volumen máximo. Pero no vamos a poder saber con precisión si está a un 78%, si está a un 80% de volumen máximo. Entonces ese puede ser un ejemplo de, de los sistemas analógicos. ¿Ok? Va a haber ventajas de las técnicas digitales. Dice, cada vez hay más aplicaciones de los sistemas digitales en la electrónica. Todo va a ir para allá, todo va a hacerse cada vez más electrónico, más digital, más pequeño, más maleable, todo con la comodidad y la eficiencia para el ser humano. ¿Okay? Ahora bien, las razones principales del cambio de la tecnología analógica a la tecnología digital, aquí el autor menciona esas 6. Un cambio, por ejemplo, de que aquí me estoy acordando, es, por ejemplo, antes, yo me sé por ahí una historia, ¿no? Antes las guitarras o los músicos solamente tenían un solo tono de guitarra, por decirlo de una manera, ¿no? El tono limpio, por allá de los 1900, solamente tono limpio, ¿no? No podías hacer más. Pero hubo alguien que cuando salió la revolución de la guitarra eléctrica, etcétera, quiso o perforó algunos conos de sus bocinas. Lo perforó, puede ser por error, no lo cuenta en la historia, pero por error, estaba una bocina rota. Y empezó a tocar y le gustó. Entonces, eso se convirtió como en la forma de hacer un sonido diferente en cuanto a la guitarra, ¿no? Pero de forma analógica, de forma que no tuviera algún otro componente. Claramente ahorita ya en la era digital ya hay elementos que producen el mismo efecto o el mismo sonido, pero ya con circuitos integrados, ya con resistencias, ya con transistores, ya con otros elementos, ¿no? Con integrados, etcétera. Pero es un cambio de lo digital, de donde provino, a lo analógico, a lo digital. Por lo general va en ese camino. Primero lo digital y luego, lo primero lo analógico y luego lo digital. Muy rara vez va al revés. Muy rara vez va de lo digital a lo analógico. Lo analógico como que es lo primero y luego se va a lo digital para poder mejorarlo y poder manejar las variables de mejor manera. Una de las razones principales es generalmente los sistemas digitales son más fáciles de diseñar. ¿Okay? A eso se refiere que los circuitos que se utilizan en esos sistemas digitales son circuitos de conmutación, en donde no importan los valores exactos de voltaje o de corriente, sino solo el intervalo que esté alto o bajo en el que se encuentran. ¿Ok? Por ejemplo, no importa, bueno, ellos tienen una protección, por lo general los circuitos electrónicos tienen una protección, pero te van a dar un espacio o un umbral de señal y tú a partir de ese umbral debes ver qué tan bajo está en ese umbral o qué tan alto está en ese umbral para poder funcionar. Después de ese umbral, pues a lo mejor lo más seguro es que el equipo falle o se queme, o abajo de ese umbral puede que no funcione, no suene o no haga lo que se requiere, ¿no? Entonces, no es necesario o no importan los valores exactos del voltaje o de corriente, ¿ok? En los digitales.
pero siempre deben tener un intervalo de qué tan alto o bajo está el voltaje o la corriente para que logre funcionar. Pero en ese intervalo funciona sin problema. 2. Es fácil almacenar información. Esto se logra mediante dispositivos y circuitos especiales, que se pueden fijar la información digital y almacenarla durante el tiempo que sea necesario. Antes se almacenaba en discos flexibles, por decirlo de alguna manera, discos muy grandes, creo que de 5/8, algo por el estilo, eran muy grandes, o en hojas, en tarjetas perforadas, que eran los primeros, que la información se hacían patrones de perforación y que la máquina al meter las tarjetas ponía a leer y ya sabía qué información o qué indicación le estaba dando. La revolución vino cuando los discos grandes se hicieron discos flexibles de los disquetes que conocíamos por allá de los finales de los 90, principios de los 2000. Luego vino los que almacenaban como 1.72, no, 1.7 megas, que para el día de hoy 1.70 y tantos megas no es nada. Y luego vinieron los CDs con mucha más capacidad, 700 megas, que dejaban muy atrás todos los discos flexibles o de cinta magnética. Luego vino los discos más amplios, ya hablándose de gigas, ¿no? Los de Blu-ray, etcétera, ya hablándose de gigas de almacenamiento. Luego se redujo a discos, a memorias USB, con el mismo funcionamiento de almacenamiento, pero en pequeños espacios. Ya no necesitabas una unidad de CD, un lector de CD con todas las implicaciones que conlleva, sino ya solamente con meterlo a la unidad USB y listo. Entonces fue mejorando el almacenamiento y pues lógicamente como ya no necesitaban como la unidad de CD, un lector de CD que tenía partes mecánicas, ya solamente la entrada, que es solamente conectar a la tarjeta madre con ciertos comandos o ciertos integrados pequeños también, entonces se redujo y se puede hacer mucho más grande el almacenamiento. Y ya después todo vino y se generó al final que también se están ya olvidando las memorias USB, que ya todo se va a la nube, ¿no? Ya a partir de tu computadora vinculas, llegó el internet y vinculas tu nube y listo. La tercera parte es más fácil mantener la precisión y la exactitud en todo el sistema. Una vez que se digitaliza la señal, la información que contiene no se deteriora a medida que se procesa. ¿Ok? Esto pasa mucho, lo vemos o lo veíamos mucho cuando antes para, por ejemplo, obtener una fotografía, pues tenías que tomar la foto, sacabas el negativo, la ibas a revelar y te entregaban tu foto física, y si la mantenías ahí a la vista, esa foto física, pues se iba deteriorando, se iba tal vez perdiendo calidad, perdiendo nitidez, poniéndose amarilla, muchas veces hasta se desvanecía, dependiendo de la calidad del papel de fotografía o de la tinta que se utilizó para la impresión de la foto. Entonces se iba deteriorando, ¿no? Eso es un formato analógico. Pero en cambio, si nosotros queremos una foto digital, pues nunca se va a deteriorar. Siempre va a tener la misma nitidez, siempre va a tener la misma calidad de la cual se haya tomado, etc. Entonces va a tener mayor precisión en cuanto a esa parte, ¿ok? En los sistemas analógicos, las señales de voltaje y de corriente tienden a distorsionar debido a los efectos de temperatura, humedad y por variaciones de tolerancia a los componentes eléctricos, mientras que los digitales no van a tener ese problema. La operación puede programarse, o sea, los sistemas, es bastante sencillo diseñar un sistema digital cuya operación esté controlada por un conjunto de instrucciones. Ok, el ejemplo más clásico en estos días: Alexa, prende la luz a tal hora. Y ya Alexa, conectada al internet con tu foco conectado a ella, lo prende a las 6 de la mañana o a las 7 de la noche. No, están programados. Es mucho más sencillo. Pero, bueno, los circuitos digitales son más resistentes al ruido. Ok, al ruido, el ruido lo conocemos como las fluctuaciones en el voltaje que va a haber en la señal, ¿ok? Que muchas veces ese ruido, antes los cargadores venían con
con una parte más gruesa, que eso permitía que ahí se eliminara la mayor cantidad de ruido posible, la mayor cantidad de fluctuaciones en la corriente, en el voltaje. ¿Ok? Pero entonces los sistemas digitales ya pueden evitar eso, son más resistentes a esa variación de ruidos o de picos en cuanto a cuando está muy bajo el nivel o cuando está muy alto el nivel en este caso, de voltaje. Y pueden fabricarse más circuitos digitales en los chips. Cada vez se van agregando más y más. Antes las memorias USB eran de 2, 4, 8, 16. Ahorita ya hay terabytes, ya puedes comprar memorias USB de terabytes, igual discos duros, ¿no? En un tamaño pequeño le puede caber miles y miles y miles de gigas, ¿no? Entonces se puede ir generando o fabricarse mayor número de circuitos digitales en menor espacio. Bueno, hasta aquí vamos a quedar, son 2:53. Esta presentación que estoy mostrando va a quedar ahí en la plataforma. Igualmente va a quedar el video. A partir de la noche ya queda el video. Y pues, ¿alguna pregunta, alguna duda, Ethan? Pues del tema que me acabo de presentar, no, profesor, pero revisé la plataforma y tengo una duda sobre la actividad. ¿Me la podría resolver rápido? A ver, permíteme, déjame la abro, sale, aguántame tantito. No es tal cual de el ejercicio, sino es del formato de entrega. Ah, ok. ¿Podría tomarle foto a los ejercicios y mandarle tal cual las imágenes? O, Sí, 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 claro. Mira, lo puedes bajar y si tienes, por ejemplo, una tableta o lo manejas en tablet, ahí mismo lo resuelves y me subes el archivo. Si en dado caso lo vas a hacer en la libreta, hablo en la libreta, le tomas fotos. Me gustaría que lo pusieras tal vez en un archivo de Word o para convertirlo en PDF, porque es mucho más sencillo revisarlo, porque luego las fotos se cambian de posición si me lo suben nada más así en fotos. Pero si no, no hay problema, ¿eh? En fotos se puede. ok, gracias, profesor. Es que normalmente hago esta clase de tareas digital, pero mi laptop no funciona. Entonces, pues lo tengo que hacer a mano. Entonces, no estoy Sí, acostumbrado a sí, este no, formato. sí, no te preocupes, ¿eh? O sea, a mano en tu libreta tienes ahí, lo realizas, le tomas fotos y me las subes. Si no puedes convertirlo en PDF, pues me las subes así y listo, sin problema. Ok, muchas gracias. Eso era todo. Sale, pues nos estamos viendo el próximo sábado. El próximo sábado sí va a ser a las 4 de la tarde, 4 a 6 de la tarde te veo por acá. Ahí coméntale a tus compañeros si se lo puedes comentar. Pero de todas maneras, ahí en el anuncio va a aparecer el horario de apertura de la sesión. ¿Sale? Ok, muy bien. Gracias, profesor. Dale. Cuídate mucho, un gusto saludarte y conocerte por acá. Nos estamos viendo. Sí, profesor. Hasta luego. Hasta luego.